Bueno, hoy tenemos la cuarta unidad que corresponde a corriente alterna del curso Circuitos Eléctricos. Hoy tenemos la introducción a la unidad. Definimos qué es una corriente alterna, pues obviamente que es alterna, o sea que su amplitud está variando de positivo a negativo. Todas las señales prácticas pues que existen en la naturaleza pues son alternas y se presentan en figuras de senos como es la red eléctrica, pulsos, señales cuadradas, triangulares y otras formas. Ahí definimos la frecuencia como el número de ciclos que se dan en un segundo. Es una figura, tiene una señal alterna. Aquí está la parte positiva, la parte negativa. Aquí definimos lo del periodo, que es el tiempo que dura una onda. Esta es la amplitud. Las unidades del periodo de una señal es el milisegundo, el microsegundo, o sea la milésima de un segundo o la millonésima. Y para la frecuencia es el hertz, que es un ciclo por segundo, pero también tenemos el kilohertz y tenemos el megahertz. Y tenemos un ejemplo muy sencillo para calcular el periodo y la frecuencia. Se tiene que ir una señal, por ejemplo, de 5 ciclos en 25 milisegundos. Aquí está la solución. El periodo es entonces 5 milisegundos porque es 25 sobre 5. Y la frecuencia, que es el inverso, un quinto da 0.2 kilohertz, que es igual a 200 hertz. La amplitud de una señal se mide a veces por el valor pico, que es el valor máximo de la señal, o el valor pico a pico, que es el voltaje entre el valor mínimo y el valor máximo. Pero es muy conveniente medir las señales alternas en valores RMS. Esto quiere decir valor cuadrático medio, y el valor pico en este caso es 1.4 el voltaje RMS. Este 1.4 sale porque en forma exacta BP es igual a raíz de 2 BRMS, y aquí pues BRMS despejando. Ahí tenemos una señal, mire, este es el valor pico de una señal pico. Parece que tenemos como 7 voltios, y RMS entonces pues esos 7 voltios sobre raíz de 2, eso nos da 5 voltios. El valor instantáneo de una señal es otra forma de medir la señal en un punto específico en el tiempo. Para eso se expresa por medio de esta ecuación, que es el valor pico por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo donde se va a calcular el valor instantáneo. Aquí tenemos una señal alterna. El valor instantáneo entonces es el valor en un tiempo determinado. Por ejemplo, en este punto tenemos un tiempo de 4.43 milisegundos. Nos vamos hacia arriba y ahí nos vemos que el voltaje instantáneo en ese punto es 2 voltios. Un ejemplo en donde se aplica esta ecuación: B pico es 154, 2pi es 180, la frecuencia es 60, y nos piden calcular el voltaje en un tiempo de 5 milisegundos, o sea 0.005. Eso nos da 146.4. Entonces aplicar simplemente las fórmulas. Aquí nos dan el voltaje RMS de la red, que todos sabemos que es 110 voltios en Colombia, multiplicado por
2,4 obtenemos el voltaje pico, que nos da 154. La fase de una señal. Para mirar la fase de una señal hay que comparar dos señales, porque una puede estar adelantada y por tanto la otra pues está atrasada. Esa diferencia de fase se puede medir en ángulo o se puede medir en tiempo. Obviamente que siempre se mide en ángulo, pero hay que tener en cuenta el tiempo. Estas dos señales, por ejemplo, estas dos señales están desfasadas porque no comienzan en la misma parte. O sea, esta es la diferencia del tiempo. Aquí se miró y esa diferencia de tiempo es 1.39 milisegundos. Para medir la fase en grado hay que tener en cuenta el periodo de la señal, o sea, el tiempo que gasta un ciclo. Aquí tenemos todo un ciclo, la roja, vea, llega acá y nos damos cuenta que termina aquí en 10 segundos. O sea que el periodo de la señal roja es 10 segundos. Ya con eso podemos aplicar la formulita y nos da 1.39 por 360 grados sobre 10, que nos da 50 grados. O sea que este desfasaje en tiempo es 1.39 milisegundos, pero en grados, como toda una señal completa tiene 360 grados, este pedacito aquí es de 50 grados. En general, una señal alterna matemáticamente se expresa como el voltaje máximo o el pico por el seno de omega, que es 2πf más la fase. Esa es la fórmula general. Vamos a hablar del condensador, dicen el capacitor. Vea, es un elemento que almacena campo eléctrico. Eso es lo importante de un condensador. Cuando se le aplica un voltaje, almacena un campo eléctrico, o sea, almacena un voltaje. Cuando se le aplica un voltaje, entonces él almacena el campo eléctrico, pero luego se le quita el voltaje y el condensador se descarga. O sea que el condensador tiene un proceso de carga de voltaje y de descarga de ese voltaje. Las unidades es el microfaradio, se expresa de esta forma, que es 10 a la menos 6. El nanofaradio se expresa de esta forma, que es 10 a la menos 9. Y el picofaradio, que es 10 a la menos 12. Entonces no olvidemos, un microfaradio 10 a la menos 6, un nanofaradio 10 a la menos 9 y un picofaradio a 10 a la menos 12. Condensadores no polarizados de esta forma, que es el símbolo, y electrolíticos son los condensadores grandes. Entonces los electrolíticos tienen polaridad, entonces tienen positivo y tienen el negativo. Y aquí hay unos ejemplos de valores comerciales. Fíjense que el valor de un condensador, además de dar la capacidad, que es el microfaradio, esa es su capacidad o capacitancia, se tiene que dar el voltaje para saber qué voltaje aguanta. Porque si yo tengo un circuito de 100 voltios, por decir algo, y le voy a aplicar un condensador de 16 voltios, pues lo que hago es que lo exploto. Entonces hay que tener en cuenta el voltaje. Así como una resistencia se pone al paso de la corriente, el condensador también se pone al paso de la corriente, pero esa oposición se llama reactancia capacitiva y se expresa por medio de esta ecuación. Fíjense que depende de la frecuencia y depende también de la capacitancia. Entre mayor sea C o mayor sea F, pues la reactancia va a ser menor. Pero igual que parecido a la ley de Ohm, el voltaje en el condensador es igual a su reactancia por la corriente. O despejando, la corriente es igual al voltaje sobre la reactancia. Aquí es subrayado en azul, donde dice que un condensador en corriente continua es un circuito abierto. Eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos un condensador y le aplicamos un voltaje, él se carga, pero luego queda como circuito abierto.
Aquí lo tenemos de esta forma, miren. En un corriente continua F es 0 porque no hay ondas. Y si F aquí es 0, todo es 0 y 1 sobre 0 es un número muy grande, lo que siempre hemos llamado infinito. Y una reactancia o resistencia infinita es igual a un circuito abierto, o sea que no deja pasar, oíganse bien, un condensador no deja pasar la corriente continua. Aquí tenemos un circuito serie, aquí tenemos la resistencia, el condensador, sus voltajes, los medidores, el voltímetro, el amperímetro y la fuente. La fuente de corriente alterna siempre hay que colocar una ondita aquí. A veces está afuera, como en este caso, o por lo general está aquí por dentro. Pero en eso se diferencia de la corriente continua, que tiene más y menos acá. Bueno, ahí tenemos las señales del circuito. Aquí tenemos la señal del voltaje y de la corriente del circuito. Observen que están desfasadas. ¿Quién comienza primero? Si nosotros comparamos estas dos señales, aquí comienza primero el azul, o sea que es la corriente, miren, o sea que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Aquí tenemos el voltaje de la fuente con respecto al voltaje de la resistencia. Aquí comienza primero el voltaje de la resistencia que de la fuente, o sea que el voltaje de la resistencia está adelantado con respecto al voltaje de la fuente. En esta gráfica tenemos la fuente con el voltaje del condensador. El voltaje del condensador es el moradito. Y si la comparamos aquí vemos que el morado está después que la roja. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje del condensador está atrasado con respecto al voltaje de la fuente. Bueno, al circuito que tiene resistencias y condensadores conectados, como en este caso en serie, eso crea algo que se pone la corriente, es un conjunto que lo vamos a llamar impedancia y se nota como Z, y la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia del condensador al cuadrado. Por supuesto, voltaje siempre es R por I en el caso de la resistencia, ley de Ohm. En el condensador, por su analogía, es reactancia por la corriente. E es igual también al voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje del condensador al cuadrado, pero sacando la raíz cuadrada. Y estas son las expresiones matemáticas para calcular las fases: fase que produce la resistencia y fase que produce el condensador. En forma de diagrama, que se llama diagrama fasorial porque están representando las fases. Aquí está BR en fase con la corriente, B sub C está aquí y aquí está el voltaje E. Esta es la fase R y esta es la fase C del condensador, fase de la resistencia. Hay un ejemplo matemático, se dan todos los datos, ustedes lo pueden verificar, es aplicar la ecuación para hallar la reactancia capacitiva. El condensador es 1 microfaradio, por eso aquí se coloca 1 por 10 a la menos 6 y se calcula luego la impedancia, porque la impedancia es igual a R al cuadrado, que nos dan aquí 2.2 por XC al cuadrado, y aquí se la calculamos, aquí queda 2.6, o sea que la impedancia es 3.4 kiloohmios. Fíjense la gran diferencia que hay con circuitos de corriente continua, porque si yo tengo una de 2.2 en serie con 2.6 ohmios, dos resistencias en serie, simplemente la sumamos, aquí daría 2.2 más 2.6 daría 4.8, pero en corriente alterna es diferente, porque cuando hay condensadores entonces hay que aplicar la función cuadrática, fíjate que da 3.4 y no como decíamos antes 4.8. Debe quedar bien claro. Aquí está el cálculo del voltaje, que es la impedancia por la corriente, del voltaje en la resistencia, que es R por I, del condensador, que es XC por I, ya todos los datos son conocidos,
y podemos probar que E es igual a BR al cuadrado más BC al cuadrado, que están aquí, nos da 497, que es aproximadamente la fuente de entrada. Y las fases phi R es BR sobre BC y phi C es menos BC sobre BR. Entonces dejamos ahorita el condensador y pasamos a la bobina, que es un elemento. Así como el condensador almacenaba campo eléctrico, la bobina almacena, al pasarle una corriente, almacena campo magnético. La unidad, recuerde que en el condensador la unidad es el microfaradio o faradio, y en la bobina, que se llama inductancia, es el Henry. El Henry es la medida de la inductancia, o sea, como se mide una bobina es por sus Henrys. Pero también hay submúltiplos como el milihenry o el microhenry, una milésima o una micra de Henry. Aquí está la bobina, es un alambre enrollado. Al pasarle una corriente por acá, se produce aquí al interior un campo magnético. Hay diferentes tipos de bobinas. Y aquí se llama no reactancia capacitiva, sino reactancia inductiva, porque es una bobina. También la reactancia se mide en ohmios o kiloohmios, y XL es 1 sobre 2pi, 1 igual a 2 por pi FL. Pi es 314, F es la frecuencia y L es la inductancia, que tenemos que darla en Henry. Entonces, si F está en Hertz y L está en Henry, pues XL me va a dar en ohmios. Una aplicación de las bobinas muy práctica y que todos conocen es el transformador, que son dos bobinas, una hace de primario y la otra es secundario, y entre ellas pasa un núcleo. Aquí tenemos un transformador práctico. Entonces, por inducción magnética aquí se le coloca un voltaje, y por inducción magnética en el núcleo aparece un voltaje inducido en el secundario. Este voltaje en el secundario depende de la relación del número de vueltas o espiras entre el primario y el secundario. O sea, los voltajes dependen de la relación del número de vueltas, es directamente proporcional. O sea, como en este caso, aquí se observa que el voltaje en el secundario es mayor, que el número de vueltas o espiras del secundario es mayor que el primario. O sea que B2 va a ser mayor. Entonces aquí tenemos un transformador elevador. Es decir, el voltaje que está aquí lo elevamos al secundario porque aquí tenemos más vueltas. Si quisiéramos un voltaje reductor, tendríamos que colocar aquí menos vueltas para que el voltaje sea más pequeño. O sea, esa relación es directa: entre más vueltas, más voltaje; entre menos vueltas, pues menos voltaje. Ahí tenemos un circuito RL serie, tenemos su voltaje en la resistencia, que es BR, en la bobina BL, la fuente de voltaje. Aquí tenemos las ecuaciones. Igualmente la impedancia es R cuadrado más XL cuadrado, sabemos que es XL 2pi FL. Las señales de voltaje, que es la roja, y la corriente, que es esta, la azul. Ustedes ven que ellas están desfasadas también aquí las señales o las corrientes. Entonces aquí vamos a decir que la roja comienza primero, o sea que la roja está adelantada, o sea el voltaje está adelantado con respecto a la corriente, o la corriente está atrasada con respecto al voltaje, lo mismo. Ahí tenemos es la corriente en función del voltaje en la resistencia. Siempre en corriente alterna, el voltaje en una resistencia con su corriente están en fase, o sea la fase de 0 grados. Fíjense que estas dos señales arrancan en el mismo punto y terminan en el mismo punto, o sea que dicen que están en fase. En cambio, la corriente con respecto al voltaje en la bobina están desfasadas, ustedes se ven desfasadas. Y para saber si están adelantada o atrasada, observemos aquí. Entonces, la roja, que es BL,
comienza primero, o sea, BL está adelantada con respecto a la corriente. Entonces mire, si aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos BL que está adelantado, BR está en fase con la corriente, aquí BR en fase con la corriente, y aquí tenemos los ángulos de fase de la bobina y el condensador. Ahí hay un ejemplo también de un circuito RL. Se da el voltaje RMS 9 voltios, la frecuencia de 100 Hz o 100 ciclos, una resistencia de 100 ohmios, una inductancia de 100 miliamperios, y con esta fórmula ustedes calculan la impedancia. Observe que aquí XL es 2πfL, 2pi que es 314, F nos da 100 ohmios, y L, dijimos que para que esto de ohmio, L tiene que estar en henrios. Como aquí me dan L 500 milihenrios, al pasarlas a henrios nos da 0.5. Ya conocida la impedancia, podemos calcular la corriente del circuito y los voltajes en R y en L, también por sus expresiones R por I y X y las fases aplicando la fórmula. Bueno, muchas gracias, muy amables.